En videos anteriores hemos estado utilizando el teorema de seno para solucionar diversos triángulos. Sin embargo, hemos encontrado situaciones en las cuales no es posible solucionar el triángulo con los datos disponibles. De este modo, nos es necesario utilizar una nueva herramienta. En particular, vamos a revisar cuál herramienta podremos utilizar en este caso. Vamos a considerar este triángulo, el triángulo ABC, lo voy a marcar de esta manera, y por lo tanto los lados serían marcados de esta forma, A, B y C minúscula. Este triángulo no necesariamente es rectángulo, podría darse el caso que este fuera un ángulo recto, o no. En este caso no nos interesa la medida de ese ángulo, ni siquiera lo conocemos. Vamos a considerar, en este caso, las relaciones entre los lados de este triángulo, entre los lados y los ángulos. Para poder utilizar algo que ya conozcamos, vamos a separar este triángulo en dos triángulos rectángulos. Un triángulo al lado izquierdo y un triángulo al lado derecho. Y vamos a empezar a identificar qué elementos hay en este dibujo que nos puedan ser de utilidad. Para facilitar nuestro proceso, vamos a decir que esta línea que está al lado izquierdo se va a llamar la línea B1, es decir, el primer pedazo de B, y que esta otra línea que está a la derecha, la otra partición de B, se va a llamar B2. ¿Listo? Y entonces tendríamos dos triángulos. El triángulo que tiene por lados AC minúscula a una altura que voy a llamar H y a esta línea que se llamaría B1. C minúscula, H y B1. Esta H sería esta línea que voy a marcar en color rojo. Bien, continuemos. De este triángulo sabemos que es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, que aquí tenemos el ángulo A mayúscula, y por lo tanto nosotros podríamos identificar varias propiedades. Primero, podríamos identificar que, por ejemplo, el coseno del ángulo A equivale a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, tendríamos que el cateto adyacente estaría en B1 y la hipotenusa en C minúscula. De tal modo que tendríamos que el coseno de A sería igual a B1 dividido entre C minúscula. Bien. Si utilizamos seno, llegaríamos al teorema de seno que hemos visto anteriormente, por lo tanto no voy a considerarlo por ahora. Si yo aquí quisiera despejar B1, tendríamos que B1 es igual a C minúscula multiplicada por el coseno de A. ¿Listo? Si consideramos el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para este triángulo rectángulo, recordemos que los catetos al cuadrado, la suma de estos, B1 al cuadrado más H al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, igual a C al cuadrado. O podríamos decir también que B1 elevado al cuadrado es igual a C cuadrado menos H al cuadrado. O también podríamos decir que H cuadrado es igual a C cuadrado menos B1 elevado al cuadrado. ¿Listo? En el primero de estos estamos despejando a B1 y entonces movimos H al lado izquierdo a restar. En el segundo renglón que estoy utilizando aquí, pasé B1 al lado derecho a restar y dejé H cuadrado solito al lado izquierdo. Vamos a dejar estas igualdades por ahora. Vamos a considerar el triángulo del lado derecho de este dibujo. Voy a pintarlo en color azul claro. Vamos a decir que tenemos este triángulo. Y para este triángulo tenemos A minúscula por acá. Esta línea se llamaría B2 y esta sería la misma H. Podríamos considerar el coseno del ángulo C, pero particularmente aquí yo quiero concentrarme en el teorema de Pitágoras. Tenemos que la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso B2 elevado al cuadrado más H al cuadrado será igual a elevado al cuadrado. Y si quisiéramos despejar H al cuadrado sería A al cuadrado menos B2 al cuadrado. Porque en este caso me ocupo primero de h cuadrado, porque ya tenemos h cuadrado de este lado, entonces yo quiero tratar de igualar expresiones. Y es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a igualar dos expresiones. ¿Listo? También del dibujo podríamos notar, de la separación que hicimos del lado izquierdo, podemos notar que B1 más B2 es la línea B. Es decir, esta línea más esta otra son la línea B que estaba aquí arriba marcada. Bien.
Voy a dejar esas consideraciones escritas por ahora. No hemos conectado nada. Vamos a empezar a hacerlo. Entonces, comencemos. Lo primero es identificar que h cuadrado de esta ecuación y h cuadrado van a dar el mismo resultado porque corresponden a la misma línea. En otras palabras, vamos a tener que a al cuadrado menos b sub 2 elevado al cuadrado tiene que dar lo mismo que c al cuadrado menos b sub 1 elevado al cuadrado. Si yo quisiera despejar a al cuadrado, del lado derecho me quedará c al cuadrado menos b1 al cuadrado más b sub 2 elevado al cuadrado. Bien, pasando a sumar b sub 2. Recordando por otro lado que b sub 2 sumado con b sub 1, observen que aquí tengo a b1 y b2, podría utilizar justamente esta última referencia que había comentado antes de empezar a igualar, que b1 más b2 es b. En otras palabras, podríamos decir que b sub 2 es igual a b restándole b sub 1. Eso es lo que voy a reemplazar en este caso. Es decir, aquí donde estaba b sub 2, voy a marcarlo en color rojo. Yo tengo aquí b menos b sub 1 elevado al cuadrado. Es decir, estoy cambiando aquello que está en color rojo por otra expresión que también he marcado en color rojo. ¿Y esto de qué me sirve? Vamos a desarrollar este cuadrado, vamos a desarrollar esta multiplicación. ¿Listo? En este caso, ¿qué significa elevar b menos b1 al cuadrado? Significaría multiplicar b menos b1 con b menos b1. ¿Listo? Y todo lo demás lo voy a dejar tal como estaba en el renglón anterior. Tendríamos a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b sub 1 al cuadrado más, y vamos a revisar cuánto nos da esta multiplicación. Esto le vamos a aplicar propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, es decir, en este caso tendríamos b por b sería b al cuadrado, tendríamos b por b1 nos daría menos b por b1, ahora con el otro término, b1 y b1, entonces tendríamos menos b por b1 nuevamente, más b sub 1 elevado al cuadrado. Como aquí hay una suma antes de paréntesis, aquí yo podría tranquilamente romper este paréntesis y no afectaría los signos que están adentro. Y observemos primero lo que hay aquí. Observen que hay un b1 al cuadrado negativo, que está aquí, y un b1 al cuadrado positivo. Son opuestos, al restarlos se van a anular, van a desaparecer. Y reorganizando la ecuación que tenemos arriba, tendríamos b al cuadrado más c cuadrado, voy a dejar alfabéticamente, entonces primero puse b al cuadrado y después c cuadrado, los dos están positivos, no les he cambiado el signo, y tengo también estos dos elementos que son términos semejantes, se pueden agrupar entre sí, tendríamos menos 2 veces b por b1. Bien. Hasta aquí, esto es lo que nosotros conocemos, se conoce en matemáticas como el teorema de Euclides. Si nosotros conociéramos la partición que hacemos sobre este triángulo, podríamos hacer sencillamente la relación que acabamos de obtener aquí al final, ¿sí? Pero muchas veces no conocemos esa partición, sencillamente conocemos esta otra, c al cuadrado menos 2 veces b, y aquí donde estaba b1, vamos a identificar dónde teníamos b1 despejado, y b1 estaba despejado en esta primera ecuación. b1 es igual a c multiplicado por el coseno de a. De hecho, no la voy a reescribir, sino sencillamente la voy a copiar y la voy a volver a pegar aquí. Recordando que esto es b sub 1.
Y esto que aparece acá, esta expresión en color azul que ustedes ven aquí, es la que nosotros conocemos como el teorema del coseno. En los próximos videos lo que vamos a hacer es utilizar esta relación entre los lados del triángulo y los ángulos que están allí para solucionar el triángulo. Antes de terminar, recordar que esta marcación había sido totalmente arbitraria. Si hubiésemos marcado de una manera diferente este triángulo, por ejemplo, si hubiera tomado el triángulo y lo hubiese marcado como A, como B y como C, se habrían cambiado las letras de este dibujo, de esta ecuación. Habríamos tenido, en este caso C minúscula habría quedado de este lado, haría el papel de A minúscula, habría quedado C al cuadrado es igual a al cuadrado, voy a ponerlo alfabéticamente, A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C mayúscula, que es el ángulo que está aquí. En general, si nosotros ya tenemos dos lados y el ángulo que está entre ellos, vamos a decir que podemos aplicar el teorema de coseno. Esta es una regla utilizada bastante en el cálculo vectorial para conocer la distancia, la magnitud entre estas dos ubicaciones. ¿Listo? Bien, y análogamente podríamos decir también si yo hubiera intercambiado las marcaciones de este dibujo, hubiera puesto a B en esta parte y a C en la parte derecha, habríamos tenido pues B minúscula de la parte de aquí y habríamos tenido B cuadrado es igual a al cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de B. ¿Listo? Siempre vamos a tener los dos lados que están formando el ángulo y el ángulo mismo que está comprendido entre ellos. Bien, más adelante vamos a estar trabajando, ahora sí, vamos a estar trabajando con el teorema de coseno. Bien, hasta una próxima ocasión.